Soluciones. La mayor parte de la química y la bioquímica tienen lugar en disolución. ¿Y qué era una disolución? Era una mezcla homogénea. Recuerdan que las partículas tenían que tener menos de 1 nanómetro de diámetro para hacer una solución. Y la fase puede ser sólida, líquida o gaseosa. Una disolución en fase sólida, por ejemplo, sería una aleación. En fase líquida, una solución. Y en fase gaseosa, una mezcla de gases como la atmósfera, por ejemplo. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolvente o de disolución. La densidad de una disolución es una magnitud derivada de la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Entonces, la densidad será igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Las unidades son, para líquidos y sólidos, gramos por mililitro y para gases, kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver diversas formas de expresar la composición de una solución. Se define a la fracción molar de una especie I como el número de moles de I con respecto al número de moles totales de todas las especies presentes en la disolución. Se define a la molaridad de una especie I como el número de moles del soluto respecto del volumen de la disolución, expresado en litros. El número de moles puede calcularse como la masa del soluto sobre el peso molecular de la especie I. Se define a la concentración másica de una especie I como la masa del soluto dividido el volumen de la disolución. Y se define a la molalidad de una especie I en una disolución como el número de moles de I dividido por la masa del disolvente expresada en kilogramos. Se utiliza para la masa del disolvente el símbolo W para evitar confusiones con la molaridad. Se define como normalidad de una especie I al número de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. Y el número de equivalentes de soluto podrá calcularse como la masa del soluto sobre el peso equivalente de la sustancia I. Este peso equivalente de la sustancia I podrá calcularse a su vez como el peso molecular sobre el número de equivalentes de I, o la cantidad de equivalentes que tiene la especie I. La normalidad también puede calcularse como el producto de la molaridad por el número de equivalentes o cantidad de equivalentes o valencia que tiene la sustancia I. Definimos el porcentaje peso a peso de una sustancia B en disolución como la masa del soluto dividida la masa de la disolución por el 100%. Y el porcentaje peso a volumen de una especie B en disolución como la masa del soluto dividido el volumen de la disolución por el 100%. Y el porcentaje volumen a volumen de una especie B en disolución va a ser igual al volumen de soluto sobre el volumen de la solución por el 100%. Por último, cabe hacer una consideración. Como el volumen de una disolución depende de las condiciones de presión y temperatura, las concentraciones cambian cuando cambian la temperatura y la presión. Las fracciones molares y las molalidades son independientes de temperatura y presión. También es importante tener en cuenta que cuando se mezclan volúmenes de sustancias A y B,
el volumen final de la mezcla será diferente a la suma de los volúmenes de los componentes de la mezcla. O sea, el volumen final va a ser diferente del volumen A más el volumen B. Sin embargo, en general, en los cálculos, en los problemas, lo consideramos como que los volúmenes son aditivos.